En la Argentina se habla muchas veces de si el Estado tiene que ser más grande o más chico, y los que son de derecha dicen que tiene que ser chico, y los que son más de izquierda dicen que tiene que ser muy grande y muy abarcativo, y muy presente. Y en realidad, mi visión es que lo primero que hay que definir es ¿para qué queremos un Estado grande o chico? Primero que hay que establecer un norte. ¿Dónde queremos ir? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y entonces pensar qué Estado queremos, ¿no? El Estado como estructura y la estrategia como norte, lo que nos guía. Y después, lo que nosotros hablamos como la tríada, la cultura organizacional, la cultura que tenemos que tener para poder llegar al norte donde queremos llegar. Entonces, no importa si el Estado es chico o grande, no se puede terminar ahí la discusión política y de gestión, sino dónde quiero llegar. Entonces, el Estado estratégico, el libro en sí es una propuesta que busca repensar no solo el rol del Estado, sino la gestión de lo público, ¿sí? Por eso lo que yo decía, no solo es lo chico o grande, sino hay que ver, la gestión de lo público es algo sistémico, holístico, tiene que ver con todas las áreas al mismo tiempo, ¿sí? Y en largo plazo. El primer paso justamente es pensar el futuro, generar un futuro deseado, imaginarlo, diseñarlo, discutirlo, consensuarlo y formalmente poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas políticas y los distintos sectores de los actores importantes sociales en Argentina, políticos y sociales, deberían estar alrededor de una mesa pensando qué quiero que sea Argentina en 20 años. A partir de un diagnóstico de lo que soy, bueno, ¿cómo quiero que sea Argentina en 20 años? Eso pasa también en las empresas privadas. Yo digo, bueno, estoy como estoy ahora, en 5 o 10 años, ¿cómo quiero que sea mi empresa? Yo tengo que pensar con esto, diseñar un futuro deseado. Yo deseo que sea de esta manera. Y empiezo a trabajar en función a esto. Claro está, bueno, acá ya tenemos un problema. En la Argentina hoy tenemos más que nunca esta famosa grieta, la no posibilidad de sentarnos a dialogar, a consensuar y a pensar, ¿no? E inclusive uno ve en las distintas fuerzas políticas que internamente tampoco se puede sentar a pensar y a discutir y a desarrollar. Por ende, ponernos manos a la obra es algo distante, lejos. Ahora fíjense, América Latina y la Argentina, con más razón, requiere de una estrategia de crecimiento orientada a transformar las ventajas comparativas en competitivas. Comparativamente, como decía Enrique antes, bueno, tenemos una gran posibilidad de la producción agropecuaria, ¿no? Agrícola por un lado, ganadera por el otro, pero también el litio, que es con que se forman las baterías, y también los servicios tecnológicos, sí, que vamos a hablar más adelante. Hay muchas posibilidades que tiene Argentina. Comparativamente, a ver, si hablamos de Japón, Japón son islas volcánicas con muchas montañas, y no pueden crear ganado, ni sembrar trigo, nada. Entonces, comparativamente nosotros sí podemos hacer esto. Y hacer de eso comparativo algo que sea competitivo. Un poco lo que decía Enrique, de salir a ganar mercados al mundo. Lo que decía también Gabriel, competir con el mundo. Acá yo cito a un chino. China es un país muy particular, porque es la segunda potencia mundial, con un crecimiento económico fenomenal, pero al mismo tiempo, o sea, es ultracapitalista, pero al mismo tiempo políticamente es comunista. Entonces, eso se hace en China nada más, únicamente lo han logrado los chinos, siendo una potencia que va hacia ser el primer país del mundo. Con 1.440 millones, hasta que los contamos la última vez, ya deben ser varios millones más, ¿no? Porque cuando los termine de contar ya hay un montón de nacimientos que ya más o menos están en ese número. Y sin embargo, este señor Lin, que ha hecho maestrías en la Universidad de Chicago, lo que nosotros ya más grandes sabemos denominados los Chicago Boys, pero porque era una escuela de economía muy liberal, digamos, muy de derecha, es como una contradicción. O
O sos chino comunista o sos Chicago Boy, ¿no? Es como un oxímoron, ¿no? Es una contradicción. Pero que sí son los chinos son pragmáticos. Y de esto no hay duda, lo estamos viendo. Entonces, este señor dice, y lo cito porque pasó a ser un referente de la economía de China, digamos, ¿no? Que también tuvo influencia en el Banco Mundial y después, por supuesto, en la economía y en la planificación de la China moderna. Dice, la visión estratégica del poder político es la variable esencial para establecer el éxito o fracaso de un país en el territorio económico. Entonces, esta orientación es más importante que la riqueza de los recursos naturales. Y tiene razón, a mi entender, porque el poder político es quien decide. La política es una de las mejores y más importantes funciones y actividades que se pueden hacer. Que después muchos de nuestros políticos hacen de eso algo no muy agradable a la vista y con muy nefastos resultados, eso es otra historia, ¿no? La degradación de la actividad política es por parte de funcionarios o dirigentes con los cuales no coincidimos, pero no deja de ser la política uno de los mejores, más importantes factores para cambiar la realidad. Y él dice, claro, como son ellos, y es la política la que define, la visión estratégica del poder político es la variable esencial para el éxito y el fracaso. Y si nosotros ponemos a pensar el léxico que usan nuestros dirigentes cuando nos hablan y cuando están en campaña, es justamente la falta de léxico con respecto a visión estratégica, planeamiento, a ventaja competitiva, comparativa. De esto no hablan. No saben, no estudian, no sé, pero no acontece. ¿Y qué pasa a ser más importante que los recursos naturales? Vamos a Japón de nuevo. ¿Qué recursos naturales tiene Japón? ¿Sí? Entonces, las ideas del poder político y su liderazgo son las que deciden el desarrollo de un país. Y ahí Lind está también citando a Keynes, ¿no? Tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los verdaderos peligros del desarrollo económico. Bueno, y aquí, visto ahora puertas para adentro, ¿no? Mirándonos el ombligo, en la Argentina ahí tenemos dos problemas. No tenemos en nuestros líderes visión estratégica. Lo que necesitamos es un círculo virtuoso del desarrollo. Primero de todo, la visión estratégica del poder político, lo que decíamos recién. Las ideas y liderazgo del poder político, que estamos escasos, incentivar el desarrollo, explotar las ventajas comparativas, que me permite ser competitivo a través de la productividad, la innovación tecnológica, invertir en investigación y desarrollo e invertir en educación. Tenemos el círculo de la decadencia. Ausencia de estrategia de país. ¿Qué estrategia vimos en todos estos años? Ninguna. Y aparte ahora, los políticos lo dicen las cosas con una increíble, pasmosa naturalidad. Vamos viendo y vemos aquello y vemos y vamos para allá y agregamos un impuesto y a ver qué onda. Una cosa infantil, la verdad que para asustarse. Entonces, no tenemos ningún norte, ninguna planificación de nada y tenemos una mala gestión. Ahí lo vimos con el déficit. Pero cuando yo debo plata y gasté 110, pero me entraron 100, esos 10 los tengo que cubrir de alguna manera. Pido plata, tomo deuda, pero como ya hemos pedido tantas veces plata y no hemos devuelto muchas veces la plata, entramos en default varias veces, no son, qué alegría, la gente no quiere prestar plata. Entonces, empezamos a emitir moneda. Y eso genera inflación, además de perder valor la moneda local. Pero como no nos alcanza todavía con lo que tomamos, la guita que pedimos prestada, o la plata que emitimos, fabricamos papel sin valor, y no nos alcanza igual, incrementamos en la presión impositiva. Metemos impuestos y más impuestos. Ahora viene el impuesto. No, ganancias inesperadas.
No, inesperadas. Esto es genial. Te viene el impuesto inesperado, ¿viste? Agarraron, distraído, track, un impuesto nuevo. No, inesperado, es genial. El nombre que le ponen, ganancias inesperadas, flaco. Por la guerra, ahora tu trigo vale mucho más, no le esperabas eso, impuesto. Pero yo hace 2 años que me vengo fundiendo con la sequía. No dije pérdida inesperada, dije ganancia inesperada. Notable, notable. Hasta notable los nombres que le ponemos, como si fuera una joda. Entonces, entre los desastres que vamos haciendo está la hipertrofia del Estado ineficiente. Un gran Estado donde van a parar los que no tienen trabajo. Es como un subsidio blanqueado. Municipalidades, provincia y nación. Meten gente. Y gente que no es que hay miles y miles más de personas que mejoran la salud, la seguridad, la educación. No. Es más gente. Eso la productividad ni a palo. Y es absolutamente ineficiente, por otro lado. Vayan a hacer un trámite ahora. Y de nuevo, vamos a la ausencia de una estrategia de país. No tenemos estrategia. Y esto se repite año a año. Entonces, ¿qué necesitamos? Pensar, yo dije en la primera placa, hay que pensar el futuro, el diseño de un futuro deseado, a partir de estudios de futuro, a partir de la planificación estratégica y haciendo análisis políticos, siempre pensando en la perspectiva, que es pensar hacia adelante. La perspectiva es un concepto que elaborado por un político, un filósofo francés, que trabajó mucho en la administración de Francia, en la administración pública de Francia. En el libro está, más o menos resumido, un estudio que hizo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de Naciones Unidas, que dice, estudiaron 600 casos, investigaciones de todas partes del mundo, 600 estudios que hablan de escenarios futuros, de qué cosas van a acontecer en el futuro sí o sí. Juntaron esas 600 estudios y sacaron una conclusión, que hay 6 tendencias que hay que tomar en cuenta. El avance tecnológico, en qué áreas, por qué, de qué manera, cómo impacta. Los recursos naturales. Lo que decíamos recién, inclusive lo decía Enrique en el expositor anterior, el gas, el petróleo, ¿dónde está? ¿Quién tiene? ¿El carbón se sigue usando o no? Las energías nuevas, renovables, ¿están creciendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto van a tardar en crecer? ¿Qué dependencia tenemos de esto? ¿Somos autosustentables o no? Bueno, ahora vemos que tenemos un gran problema, lo dijo Enrique. Entonces, la energía y después los recursos naturales. Y también lo dijo Enrique, bueno, ¿quién produce qué? ¿En dónde se produce? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay lugar fértil para poder cosechar? ¿En qué partes se puede crecer para poder producir más alimentos y en cuáles no? Y a su vez, ¿qué países van a crecer económicamente? Porque se sabe que el crecimiento está dado por la clase media. ¿En qué países crece la clase media? ¿En qué parte del mundo? Y esa gente, ¿qué va a demandar? ¿Qué va a querer? Yo le decía, en África es en un nuevo lugar, Asia alrededor de China, como por ejemplo Vietnam, es un lugar de crecimiento al que hay que poner el ojo. Pero también hay 20 países de África que están creciendo también, hay que poner el ojo ahí también. Entonces, lo que está diciendo este estudio de tendencias, que habla también de formas de gobernabilidad, de cuidar del ambiente, de las 6 tendencias, nos dice, y después también nos dice dónde va a crecer la población. En China va a empezar a decrecerle la población. En India sigue creciendo la población. En Japón, en Rusia, decrece la población, como en Inglaterra y en Italia. Por eso hacen pasar a los africanos, que antes no lo querían. Ahora los necesitan. En el Mundial, me acuerdo, el Mundial 78 en Francia era todo blanquito. Daba la foto a todos los jugadores, todo blanquito. Ahora ve la selección de Francia, son todos negros y todos blanquitos. Eso es cariño.
los quieren ahora, los quieren rescatar. No, necesitan gente joven para trabajar, porque tienen mucha gente grande. Y ahí nacen menos personas, y hay alguien que tiene que laburar. ¿En dónde se va a crecer la población? ¿En dónde no? Eso también está en el informe. Entonces sabemos dónde va a crecer, dónde va a haber plata, quién tiene que consumir, qué pueden consumir, dónde están. Esta información está. Ahora eso sí, cuando hablamos de competitividad, hay un estudio que toman en cuenta 12 pilares distintos, y creo que son como 120 ítems distintos a nivel mundial, es decir, cómo un país se define en cuanto a su competitividad. Bueno, Singapur, Suiza, Singapur, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, estos son los primeros del mundo. El puesto 104 está Argentina. ¿Sí? Y después está dividido por ítems, y a nivel de, por ejemplo, instituciones, o sea, la justicia, el Congreso, ¿no? Estamos en el puesto 130, de 144, o sea, casi nos cagamos la tabla directamente. Entonces, esta es la realidad. Esta información también es pública, porque está hecho por, esto creo que es Naciones Unidas. ¿Sí? Y también a nivel de desarrollo humano, no se ve solo si creció mucho el PBI, sino en esto que también es un trabajo internacional, que fíjense, toma en cuenta el bienestar, que incluye otros aspectos como la buena nutrición, servicios médicos, gozar de una vida larga y saludable, la educación, el conocimiento, el trabajo, el descanso, protección contra la violencia. Todo eso se evalúa. ¿En qué puesto estamos? 48. Hay muchos más casos y estadísticas que tienen en el libro que nos ubican con humildad dónde verdaderamente estamos. Entonces, lo que pasamos a ver ahora, bueno, ¿qué hacen otros países? ¿Están pensando en planes estratégicos? Sí, y ahí vamos a ver cómo Colombia, Brasil, Noruega, Francia, Corea del Sur, Irlanda, vemos los casos concretos y rápidos de que hacen planes estratégicos de país. ¿A qué le apuntan y por qué? Y terminando, estamos en la sociedad del conocimiento, que es la que tiene que ver con construir la capacidad de acción, la sociedad, enriquecerse desde el aprendizaje. Entonces, fíjense, esta es la sociedad del conocimiento del capital intelectual. Es el hoy y es el futuro. Fíjense, las empresas de Japón y de la Unión Europea aumentaron la tasa de investigación, el I+D, investigación y desarrollo, logrando el 2,3% y el 1,17% del PBI. Lo que invierten las empresas privadas en I+D representan este porcentaje de su propio PBI. Ahora, en Estados Unidos el total de gasto de I+D, sumado el gasto privado y el público, es de 480.000 millones de dólares. Periodo 21-22. Destinan a investigación y desarrollo 480.000 millones de dólares. Y el segundo país del mundo es China con 240.000 millones de dólares. Nada es casual. Nada es casual. Son las dos grandes potencias del mundo. También es cierto que gastan 800.000 millones en fuerzas militares. Estos chicos. ¿No? Pero esto lo hacen. Nada es casual. Acuérdense el círculo virtuoso, ¿no? Investigación y desarrollo, educación. Nada es casual. Es así, es lo que se tiene que hacer. Entonces, hay que construir un futuro deseado. Volvemos al inicio. Tenemos mucha información de lo que no hacemos bien, mucha información de dónde estamos en el mundo, y después lo que hacen, información de los países que sí hacen las cosas bien. En el libro tiene mucha más información de lo que hace, por ejemplo, escenarios futuros. En Finlandia hay distintas escuelas e institutos de solamente escenarios futuros para darle información a la administración pública para que tome decisiones, las mejores decisiones. Está escrito, la información está, la tenemos.
Lo que nos falta es conocimiento de nuestros líderes, y básicamente lo que necesitamos, y como tenemos la información de los países que han hecho esto y está escrito, está puesto, lo que necesitamos evidentemente es un Estado estratégico. Bueno, muchas gracias.